45 días después de que iniciaran su polémico retiro espiritual, los religiosos del Templo Asamblea de Dios en Centro Habana aún desconocen cuándo o cómo Dios les dará la orden de finalizar el encierro voluntario. William Herrera, hijo del pastor Braulio Herrera, erigido único portavoz del grupo, dijo hoy a Mano Limpia que recientemente se le sumó otro fiel más, por lo cual ya son 63, y apuntó que los objetivos de esta reclusión voluntaria eran limpiar a la isla de los pecados, el mal y los influjos del diablo. Herrera precisó que con influjos diabólicos no se refería al gobierno cubano, sino a los casos de aborto, homosexualismo, maltrato familiar y ritos afrocubanos que ganan terreno en el país. El vocero William Herrera apuntó que existe un acuerdo entre los 63 fieles para que solo algunos elegidos salgan por alguna razón del templo y afirmó que Dios les revelaba sus planes lo mismo en sueños que despiertos. Tenemos con nosotros para este segmento a Enrique Patterson, analista político, sociólogo, profesor universitario. Muchas gracias por acompañarnos, Enrique. Y el reverendo de la Iglesia Cristiana Amor, Pedro Martínez. Reverendo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Cuál es su evaluación de esto? Se unió otra persona. Dicen que es para orar contra el diablo y contra el pecado en Cuba, pero no es el gobierno, sino la santería. Que la pregunta inicial sería: ¿es la primera vez o una de las pocas veces que vemos que otra denominación religiosa ataca el sincretismo religioso en Cuba? Bueno, creo que debemos aclarar que no es una denominación que está atacando el sincretismo. En este caso es el pastor Herrera, quien obviamente le han quitado sus credenciales de la Asamblea de Dios, que es una denominación muy importante, con más de 70,000 miembros en el mundo. Le quitaron los credenciales por apartarse de las creencias esenciales de dicha denominación. Le han pedido que se vaya de la iglesia y por tanto él rehúsa irse de este lugar. El hecho de que cualquier persona desee orar por la bendición y la prosperidad y porque las personas se acerquen a Dios y que la comunidad se sienta más bendecida porque todo el mundo se lleva bien, eso es magnífico. El problema es, señoraza, es que lo siga haciendo en un lugar donde le han pedido que se vaya y rehúsa irse de ese lugar. Vamos a hablar aquí a mano limpia. Reverendo, ¿usted cree que no se quieren ir de ahí porque es un buen edificio con los problemas, la carestía de vivienda que hay en Cuba, la comida que les llega, las donaciones, no pagan impuestos, pueden con los dólares que le envían de Estados Unidos o de donde sea comprar comida en las tiendas de dólar para comprar en dólares? ¿Cree usted que realmente son cosas no espirituales sino muy terrenales las que los están llevando a vivir ahí en ese encierro? Yo creo que usted ha puesto el dedo en la llaga. Yo lo pusiera de esta forma: ¿es fe, fanatismo o finanza? Y me parece que hay de las tres cosas aquí. Me refiero a los líderes, no, sí, no a los fieles. Por supuesto. Me refiero al líder, el señor Herrera. Porque desde el punto de vista donde la denominación le pide a él que se vaya de esta iglesia, la cual pertenece a la denominación, donde él tiene supuestamente un apartamento allí y obviamente está viviendo también de la finanza o de las entradas, y como usted acaba de aclarar, de estas donaciones que le están entrando, pues tiene que ver también un ángulo de finanza. Está allí porque le conviene, se está aprovechando de la situación. Me parece que hay algo de fanatismo. ¿Cómo se manipula la mente de tanta gente? Es fácil. Uno empieza a plantar la idea, uno empieza a crear de que uno es el líder, uno empieza a crear que tiene esta enseñanza especial donde las personas obviamente compran esa enseñanza y lo consideran a este hombre de ser un líder espiritual. Y claro, pues convoca un tipo de retiro espiritual donde supuestamente van a orar, van a pedirle a Dios, que todo eso es magnífico. Y entonces las personas pues ciegos hacia este tipo de conceptos. Enrique Patterson dice que el diablo son las religiones afrocubanas, el sincretismo religioso en Cuba, que es el más extendido. Ok, esa es su opinión, ¿no? Lo que me llama a mí la atención de esto es que yo nunca imaginé, o sea, yo voy a asumir que este señor tiene comunicación con la divinidad y que le habla, porque yo no estoy de testigo para negarlo, o sea, él lo dice, yo voy a creerlo. Y entonces, a partir de ese presupuesto, al parecer, el Dios que le habla a este señor tiene un sentido político muy preciso. Es decir, los convoca a reunirse allí para orar hasta que se vaya el diablo de Cuba. Pero no es el gobierno. O sea, Dios le ha dicho al Señor que lo único que no es diabólico en Cuba es el gobierno, sino solo el sincretismo religioso. Es decir, que él le ha dicho al gobierno: cuidado, no vayan a entrar aquí a este recinto, porque Dios ya ha dicho que ustedes no son el diablo, quizás algo peor. O sea, desde ese punto de vista es un poco gracioso.
El otro problema que veo aquí también es que realmente yo pienso que este señor tiene un problema habitacional, como tú decías, y que él tiene su apartamento allí. Y yo pienso que Dios lo ayuda a defender su derecho humano a una vivienda. Si Dios nos ayuda a sacar el diablo del país, por lo menos sí lo está ayudando a él, porque nada más le habla a él, a ninguno otro de los fieles, su derecho humano a una vivienda. A mí me parece que su lucha es legítima. Lo único que está usando armas que los demás seres humanos no tienen el acceso para poderlo usar o comunicarse. Entre tanto, ¿cómo usted cree que termina esto? Bueno, yo espero que termine. Mi esperanza es que termine de una forma pacífica. Son 45 días ya, 45 días ya. Casi me olvidó algo que te quería decir. Sí. Tú hiciste una pregunta que me pareció interesante. ¿Por qué tanta gente lo sigue? Ah, ok. Lo sigue mucha gente porque es la posibilidad de ir a un espacio alternativo, no importa cuál sea la apelación, que no sean los espacios oficiales y que al no ser político les permite estar en un lugar otro en los cual el gobierno no sabe lo que va a hacer, es psicológico.